Dentro de los procesos o baños electrolíticos que hay, que se llaman baños electrolíticos, hay lo que son para limpieza, que desengrasan y todo con hidróxido de sodio, se le llaman decapantes, ¿sale? Y hay otros que son, que absorben el metal, que se lo llevan rápidamente, que se les llama stripping o pulidores, ¿sí? Entonces, dentro de estas sustancias que nada más decimos, vamos a agregar una sal y corriente, ya con eso tenemos, no es suficiente. Eso sería a nivel de estudio, a nivel de escuela, ¿no? Pero ya en la parte tecnológica se buscan abrillantadores, cómo corregir las soluciones, se hacen análisis de soluciones, de que no le falte nada del material que yo estoy adhiriendo a otro material. Por ejemplo, el cobre. Yo puedo poner sulfato de cobre en la sal, pero si me falta esa sal en mi líquido, pues yo tengo que analizarlo de alguna manera para que no me falte. ¿Sí queda aclarado? Entonces, así hay varios procesos electrolíticos o baños electrolíticos que se les deben de agregar ciertas sustancias de acuerdo al uso que tengan. Hay veces que hay unos que pues, hasta un mes, hay unos que hasta el otro día ya se le puede agregar alguna sustancia para que no reduzca su rendimiento y salga de buena calidad. ¿Sí queda aclarado? Bueno, entonces, estos son los procesos electrolíticos. Por ejemplo, el cobrizado. Vámonos a ver un poquito del cobrizado, de lo que es. ¿Sale? Voy a compartir con ustedes. A ver, ahorita veo. Que dice pilas y baterías. Sí, Y, y nos bajamos porque tenemos que ver también el impacto ambiental de las pilas. Sí, de alguna manera. Déjenme bajar esto. ¿Vale? Y nos vamos viendo poco a poco aquí. ¿Sale? Bueno. Aquí, por ejemplo, tenemos que ver el cobrizado y el impacto ambiental de las pilas, ¿no? Y manejar lo de la guía. A ver, les aviso, lo de la guía ya está en Classroom, ¿no? Chéquenla bien qué es lo que dice, ¿sale? Bueno, dice como la galvanoplastía es un método industrial para recubrir objetos con el cobrizado, ¿no? Son baños electrolíticos que me van a servir para darle un tono a un material y ese tono va a servir para darle a lo mejor una cierta dureza o alguna propiedad diferente, ¿sale? Dice que el cobre es un metal de color rojizo y brillo metálico que se caracteriza por su alta conductividad eléctrica, ductibilidad y maleabilidad y por su gran capacidad antioxidante y anticorrosiva. Bueno, eso de antioxidante y anticorrosiva sí se corroe, nada más que luego hay veces que se le dan capas o se cubre y dura bastante. Y además su conductividad sí es bastante, ¿eh? Bastante, que todavía le gana la plata. Pero pues ni modo que usemos alambres o alambres de plata, ¿no? Que sería muy caro. ¿Sale? Bueno, entonces dice tanto en el sector industrial como en el decorativo están estas propiedades, que quede bien claro. Bueno, me voy aquí, cobreado de metales. Es un tratamiento electrolítico, ¿sí? Donde el cobre utiliza como acabado final y también como etapa intermedia en el desarrollo de otros procesos de recubrimiento. Por ejemplo, se le da el cobrizado, ¿sí? Ustedes luego, por ejemplo, un reloj, no sé si han visto que luego lo tallan o se talló y ven que tiene un color cobre adentro y dicen, bueno, pues si se supone que era de este metal, entonces le dieron un baño de cobre primero y luego dieron otro baño de níquel a la mejor, sale o de cromo. Entonces les van dando varios baños, no nada más es único, ¿no? Es para que se adhieran mejor y las tonalidades queden mucho mejor. Por ejemplo, a los baños de oro, antes de un baño de oro, dan un baño de niquelado que es más terso. ¿Qué quiere decir más terso? Más fino, menos poroso. Y entonces cuando llega el baño de oro, nada más llega una capita sencillita que no tiene que poner mucho porque el costo es alto. ¿Sale? Bueno, entonces, cuando se usa el cobre, después se pueden dar baños de niquelado, cromado, dorado, plateado, bronceado y latonado. Entonces, aquí usan varios metales, el níquel, el cromo, el oro, la plata, el bronce y el latón. ¿Sí queda aclarado? Bueno, entonces, se pueden servir para esto, ¿no? Y muchas maquinarias, muchos circuitos eléctricos lo traen, ¿sale? Dentro del sector industrial, el cobre puede solicitarse como
acabado como base para un baño posterior de otro metal. Era lo que platicábamos, ¿no? En la parte industrial, ¿sale? Como acabado el cobre se suele aplicar por ser un gran conductor en piezas que posteriormente van a ser soldadas, ¿sale? Bueno, entonces ya le sirvió de algo el cobre, pero se utilizó, ¿sale? No obstante, su principal aplicación es como base para un baño posterior de níquel o cromo, ¿sí? En objetos que precisan de una especialidad de protección resistente. Entonces, es lo que les decía, por ejemplo, hay baños que se dan, ¿sí? Y van a producir mayor resistencia, ¿sí? Para que no se acabe rápidamente. Estos baños, ¿sí? Electrolíticos se van acabando rápidamente, pero hay veces que no tocan nada. Por ejemplo, los circuitos eléctricos, microchip o algo que traen partes, sí, que traen plateadas, doradas o niqueladas, ¿sí? Pues están tan ocultas. Entonces sirven para pasar corriente por lo regular. ¿Sí queda claro? Pero en el sector decorativo se puede aplicar como base de otro recubrimiento y como acabado. ¿Sale? Bueno, dice antes de niquelar o cromar un objeto, se aplica sobre un baño de cobre a fin de aumentar su dureza y su protección frente a la oxidación y la corrosión, especialmente cuando las piezas van a estar situadas en ambientes húmedos, ¿sí? Está ahí metales como el hierro, hasta el aluminio, sale el níquel no, ¿qué será? Este, metales como el SAMAC, ¿sale? Entonces se oxidan fácilmente, entonces se les dan baños para que estos a la media hora queden mucho mejor, ¿sale? Sus propiedades conductivas permiten obtener acabados más lustrosos y más uniformes, más brillantes, más tersos, ¿sí? Y más uniformes. ¿Sí queda aclarado? Por ejemplo, los espejos ahora en este tiempo, antes, se les daba un baño con nitrato de plata. Y entonces a ese vidrio, sí, al quedarle el nitrato de plata adherido, lo que vemos de frente nosotros es la parte del espejo, sí, la parte brillante, la parte donde nos reflejamos, sí, nada más con un baño de este tipo electrolítico. ¿Sí queda aclarado? Me voy acá. Dice, por su color el metal es ideal en la restauración de objetos antiguos y envejecidos. ¿Sale? Este, sí. En todas las restauraciones de piezas que se realizan, ya sea como acabado o antes de aplicar un baño final de cromo o níquel. Luego hay piezas, por ejemplo, de maquinaria, que ya se le acabó el baño, pero le es necesario y se le vuelve a dar. ¿Sale? Así hay muchas piezas que cuando se le acaba su baño, se le vuelve a dar el baño electrolítico, ¿sí? Puede ser de cobre o de otro tipo de baño. Tipos de baño de cobre, más o menos dos, hay más, no son únicos, ¿sale? Hay con compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos, ¿sale? Pero, por ejemplo, dentro de los que hay son ácidos, ¿se queda aclarado? Los ácidos. Entonces, una sal disuelta de cobre en un ácido y de estas sales vienen lo que se llaman sulfatos y cloruros, ¿sí? Bueno, esta es solución líquida. Además, dentro de estas deben llevar abriantadores y nivelantes. Nivelantes quiere decir equilibradores para que a la mera hora que se está acabando el cobre, lo va equilibrando, otra sustancia lo va equilibrando para que no falte, ¿sale? Bueno, y viene la parte del ácido sulfúrico, que es el que necesita para hacer un baño ácido, el ácido sulfúrico. Esta diversidad en la composición de la disolución obliga a llevar un control exhaustivo para conseguir las propiedades de dureza, nivelación y brillo deseado. Entonces, nosotros, por ejemplo, si se le da un baño, por ejemplo, a una llave de la casa, de las de la puerta, a lo mejor nosotros nada más lo hacemos en forma sencillita con sulfato de cobre, unas gotitas de ácido y ya pasa la corriente. Pero nosotros vemos que esa capita se va a acabar rápidamente. Entonces, por eso se le echan abriantadores y nivelantes para que agarren una capa más fuerte, mayor dureza
¿sí? Y tengan mayor tersura dentro del brillo, ¿sale? Y así también tenemos los baños alcalinos. Estos baños alcalinos por lo regular usan cianuros, ¿sale? El cianuro de cobre y sales también pueden usar sales de sulfato de cobre, ¿no? Y ahí debe de ir también alguna sal de metales alcalinos como el hidróxido de sodio. Y sí, el mismo cianuro ya trae la parte del metal alcalino también, porque más se usaría el cianuro de potasio y un poco menos el cianuro de sodio, pero un metal alcalino ya lo trae el sodio aquí, ¿sale? Al contrario de que en el cobre ácido, aquí el electrolito apenas contiene aditivos orgánicos, ¿sale? Entonces, no hay nada más que el cianuro aquí, ¿sí? Y la sal que contiene el cobre y nada más, es lo único que va a contener, ¿sale? Bueno, aparte, bueno, digo nada más porque es lo más sencillito, pero si vemos dentro de un formulario industrial, nos va a decir que podemos agregar algunas otras sustancias como abrillantadores, a lo mejor puede ser a lo mejor una harina de maíz puede producir un abrillantador, ¿sí? Una harina de arroz, una sustancia como un tetraborato de sodio. Entonces, así hay varias cosas que se pueden utilizar para producir baños electrolíticos, ¿sale? Bueno, lo importante de esto, ¿qué es? Que ustedes vean que existe el ánodo, que existe el cátodo, que hay un paso de corriente, que hay un líquido, por ejemplo, en el cual se agregó, ¿sí? Y se hace una solución, se agrega una sal que contiene el cobre, una sal que contiene el cobre, que es el que vamos a adherir a otra sustancia en el cátodo, ¿sale? Porque va de ánodo hacia cátodo. Entonces, eso es lo importante que desde todo esto para que sepan lo de la pila que estamos viendo. ¿Sí queda aclarado? Bueno, el baño electrolítico que también es una pila, ¿no? ¿Sale? ¿Cómo cobrear? Luego se dice cobrear o se dice cobrizar, dependiendo del lugar donde esté uno, también cobrear o cobrizar, ¿sale? Bueno, componentes del baño electrolítico. El tratamiento de cobre por electrólisis se compone de los siguientes elementos. Ánodo positivo, cobre, ¿sí? Con el que se va a cubrir la pieza. Y el cátodo o electrodo negativo, las piezas que se van a cobrear o que se van a cobrizar, que pueden ser de latón, de acero o de hierro, ¿sale? Dentro de esto, los aceros son luego bastante difíciles de cobrizar, ¿sí? Bueno, aparte debe tener un generador de corriente eléctrica en el cual maneje amperaje y voltaje. Entonces deben de tener cambio de amperaje y de voltaje. Luego hay veces que el mismo aparato trae alto voltaje, digo alto amperaje, y no es necesario estarlo midiendo. Pero luego hay veces que ese amperaje, sí, también necesitamos ver y calcular qué tanto es lo que está, sí, de amperaje. Ampera es la cantidad de corriente que está jalando la pieza. Por ejemplo, a lo mejor meto una cuchara para cobrizar y no me jala, vamos a suponer que la décima parte de un amper. Pero pues si yo quiero meter unos, ¿qué será? Este, la parrilla de la estufa, que está grande, y la quiero cobrizar para darle luego un baño en específico, pues va a necesitar bastantes amperes, por lo menos entre 10 y 15 amperes va a necesitar. Entonces, por eso el generador debe tener suficiente carga para que pueda jalar la cantidad de amperaje, mientras que los voltajes luego son bajos, 6, 7 voltios, 15 voltios, dependiendo de cómo la textura y dependiendo del tiempo, ¿sí? Es la tersura que van a dar para que quede el cobrizado de alta calidad, ¿sale? Entonces son importantes el amperaje y el voltaje, ¿sale? Entonces, por ahí no me acuerdo si vieron la ley de Ohm. La ley de Ohm es voltaje igual a resistencia por intensidad, ¿sale? Tiene voltaje, tiene resistencia y hay una intensidad de corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué es el amperaje? ¿Sí queda aclarado? Y va a contener una solución líquida que contenga la sal y algo que produzca la corriente eléctrica. Está formada por sales, además abrillantadores, nivelantes y un ácido o una base.
que puede ser ácido sulfúrico, cianuro, ¿sale? Según el tipo de cobrado que realicemos, como veremos, bueno, se verá más adelante, ¿sale? Fíjense bien en estas piezas, ¿no? Cuando en la industria se quiere dejar algo bien, ¿sí? Entonces ese proceso electrolítico debe de ser de alta calidad. ¿Sí queda aclarado? Bueno, una vez que tenemos todos los elementos, introducimos el cobre y la pieza que vamos a tratar en la solución líquida. El cobre es el ánodo, mientras que el cátodo es esta pieza que es la que va a ir agarrada y la corriente va a empezar a pasar. Háganse de cuenta, de este tubo empieza a pasar hacia acá, ¿sí? Empieza a pasar hacia acá y le está quitando material aquí, tanto como al líquido, y se está adhiriendo aquí completamente, ¿sale? Bueno, entonces, y ponemos en marcha el generador de corriente eléctrica, ¿sale? El generador, luego es lo que les decía, luego le llaman Tungar, a lo mejor puede ser, si son cosas pequeñas, le podemos llamar un eliminador de corriente, ¿sí? Y luego hay veces que también, pero a ver, esto produce corriente, entra corriente alterna y debe, corriente continua, si queda clara, corriente directa. No puede entrar corriente alterna, que quede bien claro, porque la alterna avienta brincos de corriente, va brincando y no sería posible que este material se pegara, ¿sí? Correctamente, que quede bien claro, ¿sale? La misma corriente que producen las baterías que ustedes usan para sus aparatos es la misma corriente que debe de salir de este tungar o de este generador, ¿sale? Bueno, bueno. Cuando encendemos el generador y la corriente eléctrica comienza a circular, la fuente de cobre empieza a liberar iones que viajan por el electrolito hasta posarse sobre el objeto que deseamos recubrir, formando una capa fina. El electrolito. El electrolito es la sustancia que va a pasar la corriente y va a ayudar a que se forme la capa. Esta es, por ejemplo, el líquido, que puede ser el agua que se le agregó, por ejemplo, el sulfato de cobre, se le agrega ácido sulfúrico, se le agrega cianuro de sodio o de potasio. Esas sustancias son las que van a producir la corriente eléctrica, que van a ser los electrolitos. Hay electrolitos fuertes, hay electrolitos débiles, ¿sale? Dependiendo de lo que necesitemos, pero más bien electrolitos fuertes, ¿sale? Y se forma esa capa fina en el cobre, ¿sí queda claro? En el material que estamos recubriendo. Condiciones. Intensidad de corriente. Entonces, si conocemos la ley de un voltaje igual a resistencia por intensidad, sí, esta es la que nos da el amperaje, ¿sale? Bueno, que se aplica, ¿sí? Luego, se trata de un factor clave en el proceso de cobrado, en la medida en que condiciona las propiedades del recubrimiento de cobre obtenido. Así pues, según la corriente empleada, la velocidad de deposición cambia y también la adherencia de la capa de cobre que se depositará sobre el objeto. Era lo que les decía. Si yo, por ejemplo, mi voltaje lo cambio, el voltaje, que quede bien claro, el voltaje lo cambio, va a depender de la fuerza que yo le quiera dar. Ahí se va a ver de acuerdo a qué tanto voltaje puedo dejar mejor mi pieza, ¿sí? Y la pieza va a absorber la cantidad de intensidad de corriente que es el amperaje, ¿sale? Bueno, aquí nos muestra algunas cubas que son, nada más son recipientes donde se tiene el baño, ¿sale? Recipientes dice que 2000 mililitros serían 2 metros más o menos, ¿no? De 2 metros, sí, por 700 por casi 1 metro y 1,10, ¿no? Entonces, si ustedes lo ven, pues están grandes, ¿no? Va a depender de la pieza, porque hay piezas que vienen hasta de 6 metros que se quieren recubrir. Ya se pondrá una cuba o un recipiente de acuerdo a donde pueda tener el líquido y se cubrice, ¿sale? Nosotros, si lo hiciéramos, pues nuestro vaso de precipitados, ¿sale? De acuerdo a esto, ya. Mantenimiento. Se tiene que mantener estos baños. Si ustedes no se mantienen, entonces se pierde la sustancia y ya no está cobrizando igual.
se tiene que estar controlando, ¿sí? Con controladores para que se equilibren las sustancias otra vez. Además, se tienen que evitar contaminantes. En el momento que hay un contaminante, se pueden agregar alguna sustancia para que la absorba o se pueden meter a filtrados y volverse a utilizar otra vez, ¿no? Y esto facilita el buen funcionamiento de la instalación, ¿sí? Entonces, fíjese bien, por ello ajustamos a diario los abrillantadores y los nivelantes y las sales, ¿sí? Aquí dice cada mes, no, pero no es cada mes, ¿no? Que quede bien claro. Sí se puede hacer cada mes y las sales cada mes, perdón, está mal leído, y las sales cada mes. Sí, ¿por qué? Nosotros cuando hicimos el baño, agregamos mucha sal de la sustancia que es el sulfato de cobre, que es el que se va a adherir. Entonces esa todavía va a durar más. Y como estamos acabándonos la placa de cobre, que es el ánodo, se le está comiendo también y le está pasando al cátodo, que es la pista que vamos a recubrir, ¿sale? No es tan necesario agregar tantas sales tan seguido, ¿sale? Los abrillantadores sí, porque si queremos tener una pieza de calidad, hay que estar regulando, ¿sale? Y nivelar todo de acuerdo a que me quede un pH, ¿sí? De acuerdo a que me quede también una corriente adecuada y un amperaje adecuado, ¿sale? Bueno, entonces, esto es lo que es los baños electrolíticos, ¿sale? En sí, era como les decía, nada más es pasar una corriente a través de dos conductores, ¿sale? Y una solución que contiene la sal que va a conducir con un electrolito. El electrolito es el que hace que que pueda pasar la corriente. Si nosotros queremos pasarla sobre agua, directamente no pasa nada. Si agregamos unas gotas de ácido, ya empieza a pasar corriente, ¿sale? Y si agregamos otra sal, son sales iónicas, entonces a la hora que se disocian, estas van a pasar mayor cantidad de corriente cuando están en solución. ¿Sale? Bueno, entonces esto sería lo del baño de cobre, ¿no? El baño industrial de cobre, ¿sale? Bueno, entonces luego tendríamos lo de las baterías, ¿no? Baterías y pilas. Yo lo que quisiera es que, por ejemplo, lo de esto, fíjense bien, ¿qué impacto ambiental puede tener las baterías o las pilas en su entorno? ¿Qué me podrían decir? Campero. Campero, Fernández, Campero. Contaminación. Pues hay contaminación, pero ¿qué más? ¿No? O sea, no nada más puede producir contaminación, ¿sí o no? O sea, es un impacto tan fuerte que ¿qué puede producirnos a nosotros? ¿Qué puede producir al ambiente? ¿Qué puede producir a la tierra? ¿Qué puede producir al agua? Hay mucho de qué decir, ¿sí o no? ¿Sale? ¿Qué es lo primero que dicen de las pilas? ¿Que las tiremos o que no las tiremos? Que no las tiró. Que no se tiren, ¿sí o no? ¿Sale? Bueno, por ejemplo, si nosotros tiramos una batería al agua, ¿sí? La batería se va a deshacer, se va a descomponer y va a soltar todas las sustancias. Si es una pila seca, puede ser permanganato de potasio, puede ser ácido sulfúrico, ¿sale? Y todavía tiene un metal que es el zinc. Entonces, todo esto, imagínense la contaminación que va a ocurrir, ¿no? Y una sola pila, ¿sale? No nada más hay de esas pilas, fíjense, ahora hay pilas de botón, ¿sale? Pilas recargables, pilas sin cromo, ¿sale? Entonces, todo ese tipo de pilas, hay hasta hay de mercurio y hay de carbono, que quede bien claro. Todo este tipo de pilas, pues causan grandes daños al ambiente, ¿sí? Pero qué podría causar al ambiente en realidad? Por ejemplo, si lo agregamos al agua. Oigo. ¿Mm? El agua se supone que el agua que está, nosotros vamos a suponer que la tiramos en un río. Pues esa pila puede causar daños, ¿sí? Entonces esos daños vienen en conjunto con todo el impacto ambiental. Son daños
dentro del cuerpo humano, puede hasta envenenar a las personas, que quede bien claro, ¿sale? Entonces, esto, por eso también hay varios lugares que reciclan las pilas, son ambientales, sí, son ambientalistas, perdón, que las recuperan para que no haya tanto contaminación, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces vamos a ver aquí un poquito de esto. Dice, las baterías y las pilas son un artículo que se utilizan a diario en cualquier aparato electrónico. Lo que la mayoría de las personas desconoce es el impacto negativo de las baterías y las pilas en el medio ambiente. Por lo mismo, usuarios es motivo de peligro debido a los componentes que la conforman, pues son elementos muy contaminantes y tóxicos. Por esta razón es muy importante el trato que se les da después de su vida útil, ya que no es recomendable depositar las pilas y baterías en el bote de la basura, junto con los residuos domésticos. Entonces, ¿se fijaron? Si nosotros seguimos, ¿no? Porque luego hay veces que agarramos la pilita y la aventamos ahí al suelo, ¿no? Y todo eso, cuando llueve, vamos a suponer que se entierra la pila, se descompone y todo se va al subsuelo. Y el subsuelo, ¿qué es lo que hace? Transmina los líquidos y al transminar los líquidos, ¿sí? Pues los volvemos a utilizar nosotros, ¿sí? Pero pues ya vienen más contaminados. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de tener nuestra agua mejor, sí o no? Ese sería el impacto agua. En el impacto ambiental, pues luego hay veces que hasta andan quemando las pilas, ¿no? No sé si han visto luego que también las quieren y porque dicen, es que explotan bonito, ¿no? Ujú. Entonces no se trata de eso, sino se trata de cuidar nuestro ambiente para que estemos mejor, ¿sale? Entonces, ese aspecto negativo sí lo conocemos, que quede bien claro, ¿sale? Pero también hay que saber la parte que nosotros dentro de lo positivo para que esto no suceda, ¿no? A ver si alcanzamos a ver ahorita, les voy a dar acá, fíjense bien, por ejemplo aquí. ¿Cuál es el impacto ambiental de las pilas y de las baterías? Ya platicamos, pero ahora vamos aquí. Si alguna vez te preguntaste cuál es el impacto ambiental de las pilas, te sorprenderá saber que una sola pila de las que utilizas en los relojes de pulsera puede llegar a contaminar el agua de una alberca olímpica. ¿Qué pueden decir de eso? Pues que es bastante grande una alberca olímpica, ¿sí o no? ¿Sí queda aclarado? Entonces, es bastante la contaminación. Para tener más conocimiento del manejo correcto de las baterías y pilas, enseguida enlistamos las preguntas más frecuentes relacionadas al manejo adecuado de las baterías. ¿Cuál es la diferencia entre pila y batería? ¿Vale? La pila es una celda que está produciendo energía y es pequeña. Si queda aclarado, generalmente tiene 1.5 volt. Puede ser alcalina, puede ser de zinc carbón, puede ser de mercurio, ¿sí? Puede ser de plata, mientras que el conjunto de pilas conectadas entre sí se denomina batería, como el carro. El carro ven que tiene varios espacios, van conectadas, que quede bien claro, es lo que llamamos batería. Por ejemplo, si conectamos 6 celdas en serie, obtenemos una batería de 9 voltios. Entonces, todo esto nada más es una conexión en serie que se puede hacer con pilas pequeñas o se puede hacer con pilas más grandes, que quede claro. Otra diferencia entre pila y batería es el tiempo de vida, el cual es variado en ambas. Una batería pierde su carga eléctrica constantemente o a lo largo del tiempo, sin importar si se utiliza o no. Sin embargo, esta es recargable. En cambio, las pilas no pierden carga eléctrica, pierden su capacidad para producirla debido a la degradación física de sus componentes. Y este proceso es irreversible. Era lo que leíamos con las pilas voltaicas, ¿no? Las pilas voltaicas sí se producen espontáneamente, pero a medida que se van produciendo, pues ya no tienen fuerza, ¿no? Me están produciendo la energía, ¿sí? Pero a medida que yo sí pudiera yo las recargar o agregarle alguna sustancia, pues va a continuar. Pero en sí, las que conocemos nosotros, ya todas vienen cerradas, vienen forradas, ¿sí o no? Primero hay veces que traen un forro de cartón, traen un forro de plástico, ¿sí? Y ya después viene una capa de un metal que está produciendo el cambio dentro de este.
Todos los tipos de pilas contaminan. Todas las pilas tienen sustancias como mercurio, cadmio, litio, plomo y son sumamente tóxicas para la salud. En nuestro país, México, cuando terminan su vida útil, las pilas y baterías generalmente son tiradas a la basura doméstica. Y es la realidad, ¿sí o no? ¿Sale? Esto significa que pronto terminarán en un basurero municipal, en el campo o, lo que es peor, serán incineradas. Así las pilas y baterías se convertirán en residuos tóxicos y sus componentes químicos tóxicos se modificarán en el ambiente, volviéndose en algunos casos incluso más tóxicos. Era lo que les decía, luego después de haber explotarlas, pero ese cambio produce humos. Un humo produce un bióxidos, ¿sí? Que son muy contaminantes. ¿Sí queda aclarado? Bueno, luego tenemos el mercurio, el cadmio y otros metales no se destruyen con la incineración, son emitidos a la atmósfera convirtiéndose en gases de efecto invernadero. ¿Sale? Entonces, este mercurio en realidad cuando se calienta se vuelve vapor y al volverse vapor se produce óxido de mercurio, sale y se va al ambiente. Pero al llegar al ambiente, cuando se enfría, se vuelve otra vez metálico. Y eso contaminaría bastante, que quede bien claro, ¿sale? Bueno, entonces yo creo que aquí le dejamos con esto, ¿sale? Y